Todo tuyo. Bueno, muy buenas noches a aquellos que no he saludado. Como ustedes saben, estamos estudiando los salmos de David y en esta oportunidad toca el salmo número 26. Ya en el día de ayer, Mariano tuvo una meditación sobre este salmo. Y muy bien, él nos decía de que David, a pesar de la situación difícil que estaba atravesando, porque lo estaban acusando, porque lo estaban difamando, porque buscaban el mal de él, a pesar de esto, David tenía la firme convicción de que no iba a cambiar, tenía la firme convicción de que iba a continuar por el mismo camino por el cual él estaba transitando, este camino de integridad. Así que antes de seguir más adelante, les invito a que tengamos la lectura de los 5 primeros versículos de este Salmo 26 y vamos a leer los últimos 2 versículos que fueron los de la meditación de Mariano. Dice así la palabra de Dios: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Dice el versículo 11, mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Entonces, Mariano nos decía que a pesar de las circunstancias que David estaba atravesando, él tenía esta plena convicción de que no iba a dejar este camino. Si ustedes prestan atención, en el versículo 1 dice, he andado en el camino de la integridad. He andado en el camino de la integridad. Y en el versículo 11 dice, mas yo andaré. Esto significa de que, como decíamos, tenía la firme convicción de que iba a continuar por este camino. Ahora, ¿qué era lo que a David lo motivaba? ¿O por qué David podía decir esto? Que iba a continuar en este camino. Y la respuesta la tenemos en la segunda parte del versículo 1, en donde él dice, he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Él confiaba en Dios sin tener la menor duda acerca de la fidelidad de Dios. Entonces, como él no tenía la menor duda y confiaba plenamente en Dios, sabía de que Dios lo habría de asistir, Dios lo habría de ayudar, Dios lo habría de acompañar para que David pudiera continuar en este camino de la integridad. Ahora, había aparentemente, por lo que se puede ver en este salmo, había un grupo de personas que hablaban mal de David, lo cuestionaban, hablaban mal, murmuraban, y entre otras cosas de las cuales murmuraban aparentemente, por lo que se puede llegar a vislumbrar en este salmo, le cuestionaban su comportamiento, le cuestionaban su andar, le cuestionaban su conducta. A lo cual David dice allí en el versículo 3, ando en tu verdad. Por lo tanto, todo esto que esta gente decía, digamos, era una calumnia. Y fíjense, todo este salmo es una oración. Es un tiempo en donde David eleva su corazón a Dios. Es una oración.
Y si bien aquellos lo calumniaban, David, delante de la presencia de Dios, decía: yo ando en la verdad. Es mentira lo que están diciendo todas estas personas. También aparentemente le cuestionaban y murmuraban acerca de sus compañías. Entonces, por eso él dice allí en el versículo 4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente o con los falsos. Dice: aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Esto era lo que David decía, oraba a Dios. Ahora, mientras meditaba en esto, ¿no? Yo pensaba, y pensaba principalmente en mí, ¿no? La mente acusadora, la mente acusadora. ¿Por qué digo esto? Porque mientras leía esto, esta oración que David elevaba a Dios, inmediatamente por mi mente cruzó un pensamiento diciendo: David, ¿y qué pasó con la cueva de Adulam? ¿Qué pasó en la cueva de Adulam? Ustedes recuerdan que David en un determinado momento, escapa y se refugia en una cueva, y allí en esa cueva se nos dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2, dice que allí junto con David se juntaron todos los afligidos, se juntaron todos los endeudados, se juntaron todos los que estaban en amargura de espíritu, y David fue hecho jefe de ellos. Aproximadamente eran unas 400 personas. Pero en este grupo de personas, las cuales estaban afligidos, los cuales había gente endeudada, había gente que estaba en amargura de espíritu, no se nos dice que había hipócritas. De hecho, si se nos dice que estaban endeudados, era porque habían manifestado sus deudas. No había ningún falso en medio de este grupo. Había, sí, hombres amargados de espíritu, hombres que estaban endeudados, hombres que estaban afligidos, pero no se nos dice que estos hombres eran malignos, que estos hombres eran hipócritas o que estos hombres eran falsos, ¿no? Y yo pensaba, bueno, y David fue hecho líder o jefe de estas personas. Y yo pensaba a veces qué difícil son estos lugares o estos puestos de liderazgo, ¿no? Porque los puestos de liderazgo siempre están expuestos a la calumnia, siempre están expuestos a la crítica, no a la crítica constructiva, sino a la crítica destructiva. Y pensaba en David. David simplemente lo que hacía era encomendar esta causa al, como él lo llama allí en el Salmo 7, ¿no? Al juez justo. Él elevaba la causa al juez justo. Y no solamente lo hacía en palabras, sino que lo hacía en hechos. Cuando nosotros leemos la historia de David, en más de una oportunidad él tuvo el momento, digamos, para tomar la justicia por manos propias, pero sin embargo él esperó los tiempos de Dios y esperó que Dios actuara sobre estas situaciones. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Y lo mismo que le pasó a David, en cierta medida le pasó al Señor Jesús. Él estuvo con los pecadores, estuvo con los publicanos, y de parte de los hipócritas, de parte de los falsos, recibía la condena, recibía la calumnia, recibía la murmuración. ¿Por qué? Porque se juntaba con los pecadores y con los publicanos. Y el Señor Jesús, en más de una oportunidad, condenó a estos religiosos
diciéndoles que eran hipócritas, que eran sepulcros blanqueados, y el Señor le dejó bien en claro que Él había venido no a buscar a las personas sanitas, aquellas que no tenían necesidad de ser sanados, sino que vino a buscar a los enfermos, no vino a buscar a los justos, sino que vino a buscar a los pecadores. Y yo pensaba, ¿no? Si estos hombres se juntaron tras David, es porque encontraron en David un refugio, encontraron en David un líder que los pudiera guiar, como dice el Salmo 23, a deliscados pastos, era un líder, veían en él un líder con el cual ellos podrían encontrar el refugio y satisfacer sus necesidades. Pero seguimos más adelante y encontramos cómo empieza este salmo. David dice, júzgame, juzgame. Y mientras pensaba en esto, meditaba en esto, qué palabra fuerte esta, ¿no? Juzgame. Y yo me ponía o trataba de pensar si esa hubiera sido mi situación. Si yo le digo, Señor, juzgame, y miren, yo me conozco, y conozco mis debilidades, conozco mis flaquezas, conozco mis errores, conozco mis pecados, y yo los conozco. Ahora yo me atrevería a decir, Señor, juzgame. David lo dice, juzgame, juzgame. Y después y lo dice con una seguridad. Obviamente que si Dios iba a juzgar eso, el veredicto de Dios podía ser a favor o en contra de David. Pero David decía, juzgame. Y lo decía con una seguridad tal, sabiendo de que el juicio habría de salir a favor de él. Ahora, ¿por qué David decía, juzgame con esta seguridad? Y encuentro dos motivos por los cuales David podía decir, juzgame, juzgame. Y la primera de ellas es porque dice que yo en mi integridad he andado. Fíjense que dice en mi integridad. En mi integridad. ¿Qué significa esto? Que David era el 100% íntegro. ¿Qué significa esto? De que no había fallas, no había errores, no había perversión en David, y David estaba tan seguro de que estaba 100% íntegro que le decía, bueno, juzgame. No, David era consciente de que era un hombre que cometía errores. Y fíjense que cuando escribe el Salmo 19 y habla acerca de los mandamientos, entre otras cosas, habla de los mandamientos y dice que los mandamientos de Dios reanima el alma. Los mandamientos de Dios da sabiduría al ingenuo. Los mandamientos de Dios alegran el corazón. Los mandamientos de Dios da luz a los ojos. Da luz a los ojos. Los mandamientos de Dios son verdaderos y todos ellos son justos. Los mandamientos de Dios son más deseables que el oro refinado y más dulce que la miel que destila el panal. Y cuando llega el versículo 12 de allí del Salmo 19, él dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados y nadie podrá entonces culparme de nada. Entonces, David habla acerca de los mandamientos de Dios
y todas las cualidades que tienen estos mandamientos, los mandamientos de Dios, por ejemplo, da luz a los ojos, pero sin embargo llega un punto en donde dice, ¿quién es consciente de sus propios errores? Perdóname, porque por ahí hay pecados y errores de los cuales yo los ignoro, pecados y errores de los cuales yo no soy consciente. Entonces, perdóname de estos y con tus mandamientos mostrame cuáles son estos errores. Y una vez que vos me muestres estos errores, no permitas que la soberbia me domine. ¿Por qué? Porque si lo dominaba la soberbia, iba a hacer caso omiso a estos mandamientos y por lo tanto no iba a corregir, digamos, las cosas que había que corregir en su vida, y si no corregía las cosas que tenía que corregir en su vida, eso significaba de que iba a cometer pecado. Y si iba a cometer pecado, le iba a dar la oportunidad a que sus enemigos pudieran culparlo. Iba a dar la oportunidad para que sus enemigos pudieran tomar ventaja sobre él. Por eso David decía, no permitas que la soberbia me domine. Mostrame mis errores por medio de tu palabra y que yo pueda transformarlos y cambiarlos. Seguimos y en el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino recto. Entonces, vemos de que David era consciente de que había muchas cosas en su vida que tenían que ser cambiadas, pero todas aquellas cosas que Dios le había mostrado, él trató de cambiarlo, trató de modificarlo, trató de caminar en integridad. Ahora, bien, entonces llegamos a este punto y vemos que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros hay algo que ignoramos? ¿Qué sucede cuando hay algo en nuestra vida que tiene que ser cambiada, que tiene que ser transformado, que tiene que ser modificado, pero nosotros lo ignoramos? Bueno, la palabra de Dios dice de que Dios en este caso actúa con misericordia. Dios actúa con misericordia. Y esto lo dice Pablo. Cuando le escribe a Timoteo, le dice de que daba gracias a Dios por haberlo tenido por digno en el ministerio que lo había puesto. Daba gracias a Dios por esto. Y dice que daba gracias a Dios por haberlo tenido digno, aunque en el pasado había sido blasfemo, en el pasado había sido perseguidor, en el pasado había sido injuriador. Y después le dice a Timoteo, 1 Timoteo 1:13, y después le dice, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Nuestra ignorancia, Dios la trata con misericordia. Y como Pablo había recibido esto del Señor, lo vemos a Pablo predicando allí en Atenas, haciendo o diciendo algo similar a esto, que Dios había pasado por alto los tiempos de la ignorancia de los atenienses, pero ahora mandaba a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y un discurso similar dice Pedro, allí cuando sanan al cojo, dice que ustedes negaron al santo y justo. Y después dice, hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. Por lo tanto, arrepiéntense y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean perdonados y que Dios haga venir sobre ustedes tiempo de alivio, tiempo de refrigerio, tiempo de bienestar. Entonces, vemos de que la ignorancia nuestra, Dios la trata con misericordia. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando esta ignorancia queda de un lado
cuando Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo nos muestra que estamos equivocados, nos muestra de que hay algo que tenemos que corregir, nos muestra que hay algo que tenemos que cambiar. Ahí está el problema. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando el Señor nos dice estas cosas? Miren, Pablo dice de que fue tratado con misericordia porque todo lo que había hecho lo había hecho en ignorancia y en incredulidad. Pero lo vemos a Pablo ahí frente al rey Agripa, predicando el Evangelio y contándole o dándole el testimonio de su vida, de qué era lo que había pasado allí camino a Damasco, cómo el Señor se le presentó, cómo le dijo, yo soy Jesús a quien vos perseguís, etcétera, 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 etcétera. Y después que termina de relatar su testimonio, le dice, rey Agripa, yo no fui rebelde a estas palabras. Y a partir de ahí tenemos el apóstol Pablo. Cuando predica en Atenas y les dice esto, que el Señor va a juzgar, dice que muchos se arrepintieron y creyeron. Y lo mismo sucedió con Pedro. Ese es el tema. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando se nos revela? ¿Qué hacemos nosotros con la palabra? Ahora, en base a esto, uno puede decir, bueno, claro, es un compromiso. Si yo conozco, es un compromiso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lleva a que a partir de ahora que tengo conocimiento, bueno, soy responsable de mis actos. A partir de ahora de que el Espíritu Santo nos muestra qué es lo que tenemos que cambiar o modificar, ahora ya la responsabilidad es mía. Entonces, por lo tanto, más vale no conocer, más vale no ahondar, más vale no preguntar. ¿Por qué? Porque a partir de allí comenzamos a tener responsabilidades. Y sí, es así, pero recuerden que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, y cuando la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros hacemos o cumplimos con la palabra de Dios, somos los primeros bendecidos, somos beneficiados. Cuando nosotros conocemos la verdad, recuerden que la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Bueno, ahora la conocemos, pero David no solamente la conocía, sino que andaba en la verdad. Y cuando nosotros conocemos la verdad y andamos en la verdad, allí empezamos a ser libres. Y recuerden que hacer o cumplir con los mandamientos de Dios, vuelvo a decir, este es el secreto para que se cumpla lo que dijo el Señor Jesús, para que cada uno de nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Si nosotros tenemos el pensamiento, bueno, sigamos siendo ignorantes, así no tenemos responsabilidad. Bueno, recuerden que habíamos dicho de que la palabra de Dios alumbraba los ojos o daba luz a los ojos, ¿no? Si no queremos, vamos a andar por esta vida a los tumbos, tropezando, golpeándonos, cayéndonos, lastimándonos, y eso no es el propósito de Dios que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Por lo tanto, les animo a leer la palabra, a meditar la palabra. Lo poquito que leamos, tratar de ponerlo o llevarlo a la práctica, tratando de vivir y andar en la verdad, como decía David. Este es el primer punto que decíamos, ¿por qué David con tanta seguridad decía, juzgame? Porque él, todo lo que Dios le había mostrado, él trataba de cumplirlo, trataba de llevarlo a la práctica, de vivirlo y experimentarlo. ¿Eso qué significa? De que una vez que el Señor le mostraba, David en ese aspecto de su vida no se equivocaba nunca más, no, se volvía a equivocar.
Por eso dice el versículo 2, escudriñame, oh Jehová, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Probame, y ya lo hemos dicho, mostrame si en mí hay camino de perversidad y guíame por el buen camino. Y acá vamos al segundo punto, por el cual David podía decir convencido, juzgame. Primero porque andaba en mi integridad. Pero el segundo punto, si llegaba, o sea, si esto llegaba a fallar, y llegaba a equivocarse, si llegaba a pecar, dice el versículo 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Tu misericordia está delante de mis ojos. Miren, el tiempo ya se está pasando, ¿no? Pero David había experimentado esto. David se equivocó muchas veces en su vida, pero experimentó también la misericordia de Dios en su vida. En cierta oportunidad, David manda a censar al pueblo. Esto lo pueden encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 14. David manda a censar al pueblo y después que censa al pueblo se dio cuenta de que se había equivocado. Y ahora dice, uy, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me equivoqué, pequé, ¿ahora qué voy a hacer? Y Dios le manda a un profeta y le da 3 opciones, y dentro de estas 3 opciones es pasar 7 años de hambre sobre la tierra, estar 3 meses huyendo de sus enemigos, o estar 3 días o 3 días de peste en la tierra. Y David dice allí en 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14, estoy en un gran aprieto. Permíteme caer en las manos del Señor, pues su misericordia es grande en extremo. No me dejes caer en las manos de ningún hombre. Y por eso digo, David había experimentado la misericordia de Dios y decía, no, que no me agarren los hombres porque los hombres no van a tener misericordia de mí. Yo quiero que el Señor me agarre porque Él va a tener misericordia de mí. Y leemos el relato, y si bien hubo mortandad, pero Dios manifestó su misericordia sobre Jerusalén y manifestó su misericordia sobre David. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Bueno, ante las injusticias, ante las acusaciones, ante las calumnias, remitamos la causa a nuestro Señor, sabiendo que Él es el juez justo que habrá de juzgar nuestra causa. Todos nosotros, o principalmente aquellos que trabajamos por ahí de pronto en relación de dependencia, muchas veces somos blanco de acusaciones por envidia, por lo que fuere, de otras personas. Esto encomendémoslo, esta causa encomendémosla a la presencia de Dios. Muchas veces causan tristeza, causan impotencia, dan ganas de administrar justicia por mano propia, pero hagamos como David. Encomendemos la causa a Dios, que Él habrá de obrar. Segundo punto, todos nosotros tenemos que, hay algo en nuestras vidas que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser transformadas, porque este proceso habrá de terminar cuando el Señor venga, ¿no? Entonces, estemos receptivos a lo que el Espíritu Santo nos muestre en nuestra vida de lo que hay que cambiar, de lo que hay que mejorar. Y como decía David, no seamos soberbios en cuanto a esto, sino que seamos receptivos al Espíritu Santo
y cambiemos y modifiquemos aquellas cosas que tenemos que cambiar y modificar, sabiendo que los primeros bendecidos vamos a ser nosotros, y sabiendo que si hacemos la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y por último, si cometemos errores, si nos equivocamos, tengamos presente que el apóstol Juan nos dice de que tenemos un abogado que aboga nuestra causa. Recordemos que el apóstol Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Recordemos de que la sangre de Jesucristo tiene el poder y la virtud para perdonarnos de todos nuestros pecados. De tal forma y de tal manera que simplemente vamos a hacer referencia a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Aquellos que estamos en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación sobre nuestras vidas. Que el Señor bendiga estos sencillos pensamientos.